Hola. Bueno, habiendo revisado los conceptos de presión, presión hidrostática, presión atmosférica, presión absoluta, sus unidades, vamos a ver cómo juegan las presiones o cómo son las presiones en un pozo productor de petróleo o gas y en un pozo inyector de agua para recuperación secundaria. Primeramente, vamos a ver este ejemplo. En realidad toda la presentación va a ser sobre este ejemplo, sobre este ejercicio, donde pide la sumergencia sobre la bomba, sumergencia sobre punzados, la presión de la capa productora en kilogramos por centímetros cuadrados y PSI, la presión a la entrada de la bomba, la presión a la salida de la bomba en la descarga, la capacidad del tubing interior, la capacidad interior por encima de la bomba, es decir, toda la columna de tubing que tenemos por encima de la bomba, la capacidad del espacio anular, el entrecaño entre la bomba y superficie, la capacidad del tubing en litros por metro, de un tubing 2,7 octavos con 6,5 libras-pie, que es el que se usa en la cuenca y en general en la Argentina, y la capacidad del espacio anular en litros por metros para casing de 5,5 a 15,5 libras-pie, diámetro interior 122,5 milímetros, y el tubing también 2,7 octavos, cuyo diámetro exterior son 73 milímetros. Por último, en el punto 10, si el pozo fuera inyector, ¿cuánto sería? Vamos a calcular cuánto sería la presión en la cara de la deformación de la capa productora, que sería en este caso una capa inyectora, si la presión en superficie o en el puente de inyección es 80 kilogramos por centímetro cuadrado. Vamos a hacer el ejercicio considerando que es agua dulce, es decir, con densidad 1 kilogramo masa por decímetro cúbico o peso específico 1 kilogramo fuerza por decímetro cúbico. Eh, en general no se usa agua dulce, sino que se usa agua salada, agua de formación, que es un poco más pesada porque tiene sales. eh, y además muchas veces se le agregan químicos para aumentar la densidad y poder controlar las presiones de los pozos eh, intervinientes. Primeramente, entonces, vamos a calcular la sumergencia sobre la bomba. La sumergencia se le llama a la distancia en metros que hay desde el nivel del pozo, el nivel de fluido, hasta la bomba, que la vamos a considerar un puntito, que está en este caso a 1860 metros de profundidad. El nivel de fluido, en este caso, es 1300 metros, y vamos a distinguir acá entre lo que es el nivel de fluido dinámico, que es cuando el pozo está en producción. Ese nivel va a depender de la producción, del caudal. Es decir, cuanto mayor es el caudal, menor va a ser el nivel. Y el nivel estático, que es cuando el pozo está parado, sin producir, eh, y siempre es mayor, el nivel es mayor, es decir, está más cerca de boca de pozo que cuando está produciendo. Por ejemplo, en este caso, si el nivel dinámico es 1300, el nivel estático podría estar en 900, 1000, 1100 metros. Depende del pozo. Bien, la sumergencia, me faltó decir que la calculamos restando, simplemente restando 1860 menos 1300 metros, la profundidad de la bomba menos el nivel dinámico, eso nos da 560 metros, que es la columna de líquido, o de agua en este caso, que tenemos, perdón, sobre la bomba.
poquito más abajo vamos a dibujarla. Luego nos pide calcular la sumergencia sobre los punzados, que es similar al concepto anterior. En este caso hay que considerar la profundidad de la capa, o de los punzados, que sería en este caso 1800 metros, 60 metros por encima de la bomba. Recuerden que la bomba siempre se trata de ubicar por debajo de los punzados. Y la sumergencia sobre los punzados sería directamente 1800 metros menos los 1300 metros, es esta distancia que tenemos acá. 500 metros en este caso. Ahora vamos a calcular la presión de la capa productora, porque esa sumergencia sobre punzados va a estar directamente relacionada a la presión que tiene la capa. Cuanto mayor sea la presión, mayor va a ser la sumergencia o mayor va a ser el nivel, más arriba va a estar el nivel, pudiendo llegar hasta el puente. Si fuera el caso de una presión muy grande, se daría el caso de un pozo surgente. No necesitaríamos una bomba para producir el pozo, sino que produciría por energía propia, con su propia energía. No es lo que ocurre en general en nuestros yacimientos, ya que nuestros yacimientos están depletados, no tienen mucha presión, con lo cual en general siempre hay que bajar una bomba, que puede ser una bomba a varillas o bombeo mecánico, como es el dibujo este, o podría ser otro tipo de bomba, como una PCP o una bomba electrosumergible. ¿Cómo calcularíamos la presión hidrostática de la capa o de los punzados o de la arena productora? Multiplicando, como vimos en la clase anterior, la presión se calcula multiplicando el peso específico del líquido por la altura del líquido, que en este caso sería 1000 kilogramos por metro cúbico, el peso específico, o 1 kilogramo por decímetro cúbico, o por litro. Eh, Recuerden que un decímetro cúbico es un litro, por la sumergencia que tenemos por encima del punzado, que son 500 metros. Esto nos da, si multiplicamos, una presión hidrostática de 500.000 kilogramos fuerzas por metro cuadrado. Si lo pasamos a centímetros cuadrados, como un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados, corremos 2 lugares la coma hacia la derecha, pero como es al cuadrado, corremos de a 2 ceros, por eso nos queda 10.000 centímetros cuadrados. Y haciendo las cuentas nos queda que la presión de esa capa, la presión hidrostática, son 50 kilogramos por centímetro cuadrado. Es fácil ver que si es agua, simplemente sacando un cero, si es agua, insisto, nos da la presión en kilogramos por centímetro cuadrado. Es decir, sacándole un cero a la altura en metros, en este caso eran 500 metros, le sacamos un cero, nos quedan 50 kilos por centímetro cuadrado. Si queremos saber el valor en PSI, en el sistema inglés, multiplicamos por 14.22, ya que 1 kilogramo por centímetro cuadrado son 14.22 PSI, y nos quedan 711 PSI. Lo mismo podríamos hacer si quisiéramos calcular la presión hidrostática sobre la bomba. En este caso serían 560 metros, o a la entrada de la bomba. 560 metros, le sacamos un cero, nos quedan 56 kilos por centímetro cuadrado. Sería la columna esta de líquido que tenemos en este punto, que es la entrada de la bomba. No, es lo mismo de este lado, ¿no? ¿Cómo hacemos si queremos calcular la presión a la salida de la bomba? Es decir, ahora lo que vamos a tener, acá está mejor dibujada la bomba más chiquita, que está 60 metros por debajo de la capa. Si queremos calcular la presión a la salida de la bomba, o en la descarga,
Vamos a tener que considerar toda esta columna de líquido que tenemos ahora dentro del tubing, que son los 1860 metros de columna, porque la bomba está ubicada ahí. Repito, vamos a considerar que la bomba es un puntito, un punto. Si bien la bomba tiene en general 24 pies de largo, que son 7 metros y algo, la consideramos un punto, ¿ok? Esos 186 kilogramos por centímetro cuadrado, tenemos que sumarle también la presión en el puente, que son 12 kilogramos por centímetro cuadrado, también como vimos en la clase anterior. Eso nos da una suma de 198 kilos por centímetro cuadrado. Es la presión que debería tener la bomba a la salida. Si nosotros pusiéramos un manómetro, pudiéramos poner un manómetro que mida la presión en ese punto, mediría 198 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora vamos a calcular la capacidad o el volumen de líquido que tenemos por encima de la bomba dentro del tubing. Volumen es igual al área del tubing por la longitud total, que son los 1860 metros. El área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El diámetro interior del tubing 200 octavos son 62 milímetros, 6,5 libras-pie, ¿no? Es el libraje del caño, dividido 4. Multiplicando por 1860 nos queda que son 5 metros cúbicos, 5,615 metros cúbicos, el volumen. Si lo queremos llevar a litros, multiplicamos por 1000, porque un metro cúbico son 1000 litros, y nos quedan 5615 litros. Quiere decir que si tuviéramos el pozo vacío y tuviéramos que pedir un viaje de agua para completar el pozo por directa, así se dice, es decir, llenarlo por el interior del tubing, deberíamos pedir un viaje, ya que un viaje son aproximadamente 6 metros cúbicos, 6000 litros. Depende del camión, por supuesto, pero en general tienen esa capacidad. Ahora vamos a calcular la capacidad del espacio anular sobre la bomba. Es similar a lo anterior, solamente que eh, eh, el área es el área anular, es decir, el espacio o entrecaño que hay entre el tubing y el interior del casing. Ahí tenemos los valores. El diámetro del casing es 0,1225 metros y el interior del tubing es 0,062 metros al cuadrado dividido 4. Eso para calcular el área por 1860. Eso nos da el volumen que tendríamos sobre la bomba, pero por el espacio anular. Son 16 metros cúbicos, que multiplicándolo por 1000 nos quedan 16.298 litros. Si queremos calcular por metro la capacidad del tubing en litros por metro, bastará dividir el volumen por la longitud de esas 1860 y nos dan que el volumen que entra en un tubing 200 octavos por metro son 3 litros. 3,0 y algo, pero en general en los equipos de torres se consideran 3 litros por metro. Lo mismo para el espacio anular, dividimos el volumen por la longitud y nos dan 8,76 litros por metro. 8,7 redondeando, litros por metro. Y por último, fíjense que acá cambia el esquema. Ahora tenemos un packer que aísla la parte superior del pozo con la parte inferior. Esto se llama packer.
Seguramente no está definida bien la profundidad, pero está por encima de la capa productora. Si la capa está en 1800 metros, esto puede estar en 1790, 1795, 1780. Eh, y lo que se hace en este caso, en el caso de un pozo inyector, para recuperación secundaria, se inyecta agua a presión en superficie. Observen que la presión son 80 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? En el caso del pozo productor eran 12 kilos por centímetro cuadrado. Esto es variable también, o sea, no todos los pozos tienen la misma presión en el puente y no todos los pozos productores tienen la misma presión en el puente, ¿no? Eso cambia. Pero para tener un orden, vemos que en el pozo inyector es mucho más la presión que se le da con bombas que están ubicadas en la planta de inyección, y el agua ingresa por el interior del tubing y se mete por los punzados para barrer el petróleo que no se pudo producir o que no se produjo por producción primaria. ¿Sí? Si queremos saber con qué presión estamos inyectando sobre la capa, bueno, calculamos la presión hidrostática, que son 1800 metros, le sacamos un seno, nos quedan 180 kilogramos por centímetro cuadrado, y les tenemos que sumar también la presión en el puente de inyección. En este caso nos quedan 180 más 80, 260 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la presión con que estamos inyectando en la capa. Acá hay que tener cuidado, y seguramente lo van a ver cuando vean recuperación asistida o recuperación secundaria en tercer año, de no fracturar la capa. Es decir, de no romper la... Hay, en general, la gente de reservorios conoce los valores de fractura de las capas, eh, por ensayos que se hacen muchas veces cuando se interviene el pozo para hacer pruebas de inyectividad. Y si nosotros superamos esa presión de fractura, vamos a suponer en este caso que la presión de fractura fuera 240 kilogramos por centímetro cuadrado. Estamos inyectando con una presión mayor a ese valor. Estaríamos fracturando la roca y haciendo que el agua se vaya por la fractura y no barriendo en forma matricial, que es lo que se busca cuando se quiere hacer recuperación secundaria. Bueno, con esto termina la clase. Muchas gracias.